moral, que deriva del latín moris. Desde la perspectiva del saber ético, esta parte de la filosofía que estudia la regulación de los actos libres del hombre, equivalente a la palabra moral. A la moral se le suele muchas veces atribuir lo que es la comunicación religiosa, mientras que a la ética se le aplica un sentido más social, más civil. Entonces podemos decir que la ética es el comportamiento individual de un profesional, ya sea de una institución pública o privada, ante lo que es la sociedad. Muchas veces nosotros incluimos con esto se ve ¿no? Actualmente en lo que es la medicina. Muchos médicos llegan a hacer especialidades y prácticamente los toman como un número de campo, pero no hay, digamos, esa sensibilidad, esa empatía de poder considerarlo como una persona. Yo, durante el trayecto de mi profesión, soy también médico de planta, siempre he considerado mejor ser empáticos con los pacientes. Es una de las maneras de evitar los juicios y procesos, ya sea por la vía civil o penal. Cuando uno es empático con el paciente, en pocas palabras, al paciente le da pena acusar cualquier tipo de negligencia que haya cometido en forma involuntaria o profesional. Actualmente, en el área de derecho, hay 3 malas prácticas que se realizan en Bolivia. Los médicos mayormente no están imputados, no están denunciados por violaciones, por abortos, no están, más que todo están por la impericia, imprudencia y la negligencia. La impericia, más que todo esto sucede en lo que son las áreas rurales. Cuando un médico que no tiene la especialidad, ya le estaba hablando a nuestros compañeros del área de ginecología, se atreven a hacer procedimientos de grado, siendo médicos generales. Entonces aquí incluso en una ocasión yo vi en Pocona llegaron los famosos médicos Mi Salud. ¿Conocen quiénes son los médicos Mi Salud? Cuba. Son los médicos que han ido a estudiar a Cuba. Cubano. Han retornado y pues Buenos Aires de grandeza. Mismo, ha habido 2 oportunidades que he podido apreciar, situaciones muy críticas. Una, que había estado con amenaza de aborto, llega al hospital de Pocona. En el hospital de Pocona lo más correcto, siempre ustedes hagan eso, tenemos un manual de referencia y contrarreferencia. Siempre. Es mejor pasar por tonto que por sabio. Mándenlos a ustedes según lo que se refiere. ¿Qué pasó con este colega? Yo quiero una amenaza de aborto, digo, le voy a hacer un legrado. Prepárenme. Bueno, yo pensé que su preparación pura era buena. Cuando ha perforado el útero con la escuela y había una hemorragia, la paciente ha quedado casi en shock hasta punar. Entonces, ahí, por ejemplo, la ignorancia de los mismos familiares no ha hecho que haya un proceso. Pero tengamos en cuenta que nosotros cuando trabajamos aquí en área urbana, detrás de una persona puede haber familiares militares, abogados, médicos, entonces que nos pueden meter en problemas legales. Otro caso ha habido en POC. Una vez entré a hacer supervisión, había un accidente de tránsito, paciente de 47 años de edad, hubo un accidente de tránsito donde la parte frontal del vehículo estaba destrozado, la calota estaba expuesta. ¿Qué hace el médico Mi Salud? No, lo primero que él debía haber hecho es tal vez ponerle unos sueros, estabilizarlo hemodinámicamente y enviarlo a un segundo o tercer nivel porque ese paciente tenía una cinemática de trauma, ¿no es cierto? Pero tal vez había un hematoma. Entonces, lo más correcto era enviarlo a un tercer nivel para que haga la tomografía y una tomografía. Pero ¿qué hace? Lo primero que hace es nombrar policías comunitarios. Delega a 2 o 3 personas, ustedes no me van a dejar pasar a nadie de sus familiares, les ponen las puertas.
yo voy a solucionar esto. Y empieza a hacer una estructura estética del cuerpo cabelludo. Mientras ya había hemorragia, había pérdida de conciencia y el paciente llega a fallecer. Entonces, mediante esas experiencias, yo les digo, muchas veces es preferible no incluir en ese tipo de actitudes. El médico está expuesto a lo que es la imprudencia. Imprudencia, muchas veces, obvia protocolos de atención. Y la negligencia es lo que no ha hecho lo que debería de haber hecho en su debido tiempo. ¿No es cierto? Entonces, ustedes como médicos, prácticamente médicos internos, tienen que manejar lo que son las normas de referencia y contrarreferencia. Eso lo van a bajar del Ministerio de la página del Ministerio de Salud. También tienen que leer lo que es la ley 3131, la ley 2027 y la ley 1152. Esa es la del SUS. Bueno, eso como preámbulo, ¿no? Vamos a continuar. 2027 y 1152. Vamos a hablar sobre la deontología. ¿Qué es deontología? La deontología. Viene del verbo deon, o deontos, ¿no? Que significa el deber o obligación, y a veces se ha utilizado como sinónimo de ética o moral. A diferencia de la ética, esto no nos habla del comportamiento individual, sino de los deberes y las obligaciones que tiene el profesional médico por su paciente. Históricamente se ha referido a conjunto de deberes de una profesión expresada en un código de normas éticas. Esto ya está escrito, esto ya no es algo que se va a realizar, ya está hecho. Y esto también, a ustedes los que se van a quedar en Bolivia, tienen que tener en su poder lo que es el estatuto del colegio médico. Ahí nos habla sobre lo que es la ética, derechos, deberes. Y bueno, si ustedes llegan a conocer por lo menos un 50% de esos estatutos, se van a poder defender. Los médicos no les van a tomar el pelo. También vean lo que son las garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado. La ética médica es una disciplina que se ocupa del estudio de los actos médicos desde un punto de vista moral y que los califica como buenas y malas, a condición de que ellas sean voluntarias y conscientes. La ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, busca lo correcto, lo ideal y la excelencia. Tengamos en cuenta que el médico está expuesto a cometer dos tipos de delitos tipificados como dolosos y culposos. Por ejemplo, el cirujano entra al quirófano con un paciente con abdomen agudo, realiza la colecistectomía, pero ¿qué pasa? Que el paciente tenía una enfermedad de base que desconocía y fallece. ¿De qué tipo de delito estamos hablando? ¿Doloso o culposo? Estamos hablando de un delito culposo, porque el médico no ha planeado matar a ese paciente, ha intentado salvarlo, pero por culpa, ya sea por la inobservancia, por la imprudencia de no haber observado los protocolos de atención, o tal vez digamos tenía una enfermedad cardíaca y no se ha percatado del médico y lo ha metido al quirófano y ha fallecido, entonces es un delito culposo. La sanción también es privación de libertad hasta 2 años, pero es más larga la privación de libertad que en delitos dolosos. ¿Cuándo es doloso? Cuando, por ejemplo, yo tengo ya la intención de matarlo y digo, tal vez mi enemigo viene a mi consulta de emergencia, yo lo ingreso al quirófano y le tengo tanta llave y digo, a este lo voy a matar. Corto una vena, lo desangro y se muere. Entonces ahí es un delito culposo, prácticamente es asesinato. ¿Por qué? Porque el médico está pensando qué hacer y es premeditado. Entonces la ética médica es un conjunto de preceptos que indican al médico los caminos por los cuales han de conducir el ejercicio de su profesión. Ahí es donde les hablaba acerca de lo que es la ética, el honor del médico. Muchas veces más cuidamos nuestro prestigio, porque a nadie le va a gustar salir en el periódico con un antecedente de delito o tener en el CEJAP, ¿no es cierto?
¿Qué es el acto médico? El acto médico se refiere a lo que se realiza el profesional en la medicina en el desempeño de su profesión. El acto médico no solo con lo relativo al paciente, a la salud pública, al laboratorio clínico, a la patología, a la medicina legal y a la investigación biológica. Frente al paciente, se puede decir cuando nosotros somos empáticos con los pacientes, estamos hablando de lo que es una ética médica individual. Cuando estamos frente a la sociedad, prácticamente nosotros tenemos que ser éticos, donde vayamos. Yo, por ejemplo, si tengo un prestigio, a ver, ¿de qué médico podemos hablar? Un médico reconocido aquí en Cochabamba. ¿Lo conocen todos al doctor Antonio Pardo Novak? No, es un ginecólogo, es presidente de la Sociedad de Ginecología. Al hermano de Minera, ¿lo conocen? Tampoco, Mauricio Minera. A ver, ¿qué médico bueno conocen? Nada. El seguro. Entonces, pongamos un X médico con buena formación, académica, prestigioso. ¿Se imaginan que él esté andando por el mercado borracho? Puede ser. Entonces, por eso le digo, esa es la ética médica. Nosotros tenemos que cuidar, a eso se refiere con lo que es la ética médica social. Nosotros tenemos que cuidar prácticamente nuestro comportamiento, nuestra conducta frente a la sociedad. Y bueno, en la vida privada también, ¿no? Si uno es ético frente a la sociedad, por eso lo es en su familia, en su entorno familiar, en su entorno prácticamente de amistades, siempre va a ser ético. ¿Qué es la bioética? El término bioética es de reciente aparición en 1971 y expresa la ética de la vida biológica. Trata de sustituir otros términos como la ética médica o la deontología médica, dándole un enfoque tradicional, interdisciplinario, prospectivo, global y sistemático. Es decir, la parte de la ética o filosofía moral que estudia las intervenciones sobre la vida del hombre, especialmente en la medicina y las ciencias de la vida. Hay un dicho que dice, ¿no? Tratar a los demás como queráis que ellos te traten a vosotros. Y siempre. Muchas veces, a todos los médicos que son éticos, que son empáticos, pocos son los casos que hay en procesos contra ellos. Siempre hay que ser empáticos con los pacientes. La bioética tiene, al ser interdisciplinario, hace énfasis en lo que es principios de no maleficencia. ¿Esto qué quiere decir? No causar daño al paciente. Después está el principio de justicia, que todas las personas merecen la misma consideración, respeto y nadie debe ser discriminado. Hasta hace unos años prácticamente no estaba promulgado como ley. Actualmente el mismo hecho de que ustedes digan una chola te está esperando, eso ya es discriminación, según la ley 045, la ley del racismo y toda forma de discriminación. Ahora tampoco podemos decir el chato, el gordo, el alto, eso ya es discriminación, ¿no es cierto? Entonces, la ética es muy importante en los nuevos médicos que se están formando actualmente. Tenemos que saber utilizar nuestra dialéctica. El principio de autonomía. El paciente tiene derecho a decidir si va a tomar los medicamentos, a decidir si quiere ser atendido por ese médico, tiene derecho a elegir otro médico. Tiene derecho a saber su situación actual de salud, no podemos ocultarlo. Pero doctor, ¿cómo el paciente va a decidir si quiere o no tomar medicamentos si él no tiene conocimiento de eso? No, sino que, por ejemplo, nosotros, nuestra obligación llega hasta la prescripción, ¿no es cierto? Pero de ahí ya tú has cumplido dándole la receta. Pero ahora de que él tome o no tome, ya no podemos controlar, ¿no es cierto? Pero si, digamos, llega a fallecer y tú no le has dado la receta, ahí ya estás incurriendo en negligencia. Y bueno, otro principio es el principio de beneficencia, en el cual dice que tiene que
procurar el mayor beneficio para el paciente. Bueno, pero en cuanto a la beneficencia, obligación de hacer el bien a todo ser humano, nadie debe hacer daño a nadie. La maleficencia proviene del latín primum nocere, que significa lo primero es no hacer daño con todos los seres, y ahí hace mayor énfasis en la reverencia a la vida. Los principios de beneficencia y la no maleficencia, como uno solo, establecen que para beneficiar a la persona no basta hacerle el bien, sino no hacerle daño, sobre todo previniendo esto. Hay que prevenir el daño. Y tiene que ser justo también, ¿no? Tiene que haber justicia. Es cuando a este punto se acepta que no solo la sociedad tiene la obligación de proveer o facilitar el acceso igualitario a los servicios de salud, sino que además todo individuo tiene derecho moral a acceder a ellos. Aquí estamos hablando, según lo que dice en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y la Ley 1152, en sus 1200 prestaciones, el acceso gratuito a la salud. En el marco de la atención de salud, justicia hace referencia a lo que los filósofos actualmente llaman justicia distributiva. Todo tiene que ser equitativo. Y bueno, es sabido que el concepto teórico de justicia sigue siendo discutible en el ámbito sociopolítico contemporáneo. Tres son los principios que funcionan como leyes morales de la ética médica: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Eso puede ser pregunta de examen. Un médico debe basarse en la ética médica para realizar una labor integral. Al no hacerlo, podría tener problemas con los pacientes, familiares o instituciones, como las comisiones de arbitrajes médicas y la justicia. Entonces, tiene que realizar una atención integral. ¿A qué se refiere con la atención integral? Muchas veces, actualmente con esto de la pandemia del COVID, muchos médicos ya ni revisan a los pacientes, ya se hace una costumbre, ¿no es cierto? Prácticamente ingresan, ¿qué tienen? Y directamente se enfocan en la patología y no así lo que es el examen físico. Y muchas veces nosotros, la parte más importante de la medicina es la semiología, la farmacología, la fisiología, fisiopatología, pero más énfasis en lo que es la semiología. Mediante la fisiología, mediante la semiología, nosotros podemos saber de qué patologías padece el paciente y cómo poder corroborar con estudios de imagenología o de laboratorio médicos presuntos. La relación médico-paciente es la relación entre dos personas, cada uno con sus derechos y sus deberes. Esta relación debe ser beneficiosa para ambos. Una, beneficiándose de lo que es el conocimiento del profesional médico, y el médico también se beneficia de la parte económica. Esto es remunerado, todo es pagado. Pero para que sea efecto esto, como les vuelvo a repetir, la persona tiene que ser vista como persona, no como un número más. Ustedes, los que están yendo, los que tienen la oportunidad de ir a un hospital grande de tercer nivel, ya sea Pierna, Llaman Kiri, Manuel Asensio y Villarreal, van a escuchar en los pasillos desde las enfermeras: la cama 11 que se tira al este, la cama 5 aquí, la cama A, B, la cama 2B, pero nunca hay nombres. ¿No es cierto? Entonces, a eso se refiere lo que es la ética médica. ¿Qué es el secreto profesional? Es la obligación ética que tiene el médico a no divulgar ni posibilidad que se conozca la información directa o indirecta obtenida del paciente en su acción médica o en su desenvolvimiento profesional. Yo no tengo por qué ir a divulgar si un paciente viene, por ejemplo, en la zona sur, por ejemplo, hay pacientes con VIH. Yo no tengo por qué discriminar y decir, o por lo menos salir y decir a la enfermera: mira, que va a ser el cuidador, tiene VIH. O si no, ir a divulgar a la portera: tiene VIH. Solo cuando tengo que, digamos, informar, cuando puedo emitir mi criterio, cuando puedo faltar al secreto médico y en casos de urgencia. Doc.
Por ejemplo. Perdón, una pregunta, Doc. En los casos que, digamos, estemos en el servicio de emergencias, hay personas, madres, que vienen con sus niños de emergencia, ¿no? Y empiezan a grabar y todo, a hacer un show entero. ¿Qué se procede en ese aspecto, no? A grabar, a gritar y todo, ¿no? Y hacen... Grabar el teléfono. Bueno, prácticamente en una institución privada es un delito que te graben. Vos, por ejemplo, estás en tu casa y viene una persona y te quiere grabar, eso es un delito. Peor así, si digamos tú has cometido algún delito dentro de tu casa y lo quiera adjuntar a un proceso como una prueba documental o una prueba de video ante el juez, no es válida porque es coaccionada y es indebida. Pero si ustedes están en un ambiente público como hospitales, clínicas, no puedes hacer mucho. Lo único que puedes hacer es ser ético y no seguirle la corriente. Si esa persona te está gritando, mantenerte, callate. Muchas veces el callarse dice mucho de uno, a estar discutiendo boca a boca. Ahí es donde más, ahí es cuando más nos observan a nosotros médicos, con falta de ética y irrespetuoso, y siempre, peor todavía si es mujer. Incluso no olvidemos la 548. Protege a la mujer. En Bolivia es el único país donde la mujer tiene su propia ley, ¿no es cierto? La ley de la 348, la ley libre de violencia hacia la mujer, ¿no es cierto? Pero, Doc, en este caso, en la parte de emergencia, ella tiene el derecho de entrar al servicio de emergencia y entrar y grabar donde está el paciente. O sea, ¿puede hacer eso? Puede. Si en caso, digamos, no tiene, por eso, según las normas de caracterización y el manual de organización funcional, la institución de segundo nivel tiene que tener sus guardias de seguridad. Para eso está, para no permitir. Esa es su función. Tú no puedes votarle a la paciente, porque no es tu función es atender al paciente. Pero el guardia sí puede votar. Bueno, prácticamente no votarle, ¿no? Sino cuando venga que no ingrese. Pero si no hay guardia, puede ingresar porque es una institución pública. Claro, porque hay otros pacientes y estaría grabando a otras personas también, ¿no? Exacto. Pero es una institución. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo puedo divulgar el secreto médico? ¿En qué casos puedo divulgar? Cuando hay enfermedades, cuando la paciente o el paciente tiene una enfermedad de transmisión, ¿ya? Que está atentando contra la salud pública, que está tipificado en el Código Penal también, en el artículo 218. Por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no es cierto? Cuando ha llegado el primer COVID en Santa Cruz. Casi le mata. Cuando ha llegado el COVID en Santa Cruz, lo ha ocultado a la señora que ha venido de España, ¿no es cierto? Y después de eso se ha empezado a diseminar el COVID. Prácticamente ha causado un caos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo también puedo divulgar el secreto médico? Cuando se busca el propio bien del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que vienen a la consulta, hay pacientes que están diagnosticados con tuberculosis, ya no se lo pasa ahora. Y 15 que creo. Ya. Bueno, y doctor, ¿ha escuchado? les voy a pasar, son dos diagnósticos más terminamos. El consentimiento informado, el ejercicio médico se basa en principios fundamentales, ¿no? La capacidad, la técnica, la destreza, la experticia del médico y el consentimiento informado. Siempre para cualquier procedimiento quirúrgico o para, digamos, la administración de algún medicamento antituberculoso, por ejemplo, o para la toma de pruebas rápidas de VIH o algunos otros laboratorios, siempre hagan firmar un consentimiento informado, porque el mismo hecho de que ustedes no hagan firmar conlleva procesos legales de aquí. ¿Ya? Entonces, para eso es lo importante con lo que es el consentimiento informado. Bueno, esto es para finalizar. Todas las equivocaciones nos imponen un costo personal, por lo cual debemos asegurarnos que las decisiones tengan las siguientes características: que sean autónomas, es decir, que sean propias y libres, que constituyan el producto de la reflexión inteligente e informada y que sepamos defender. ¿Listo? Eso sería todo y nos vemos en el siguiente.